¿verdad?, del arco, de verdad, de la alianza del arco. Y espero que ustedes también se sientan bien con un servidor. Amén. Y para mí siempre es un motivo de gozo compartir el mensaje de la palabra. Hoy vamos a hablar de la ofrenda misionera y que Dios pueda hablar a nuestro corazón y pueda hablar a nuestra vida. Amén. Y vine con ganas de tomarme un chámbar, pero me di con la sorpresa de que los chámbars solamente venden los lunes. Y me voy justo mañana lunes. Entonces no hemos podido comer el chámbar. Y entonces, más adelante, voy a tener que venir a otra fecha y tomarme un chámbar más adelante. Allá en Lima no venden chámbar. Entonces, o por lo menos no he visto, no sé dónde. Y entonces, y aquí me han dicho que debo comer samba en un buen lugar, porque ahora te dan agüita, dice, ya no te dan chámbar de verdad. Y ahora el trujillano come más Kentucky Fried Chicken que chámbar. ¿Cómo es eso? ¿No? Muy bien. Vamos a hablar de la ofrenda. Y Filipenses 4, 10 al 20. Permítame rapidito, creo que esto es un mensaje, yo no sé si lo he predicado o no, o sí, pero que Dios pueda hablar a nuestra vida. Filipenses 4, 10 al 20. Y si ya hemos escuchado de este pasaje, que Dios pueda hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Filipenses 4, 10 al 20. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano, yo no sé si usted se acuerda, cuando yo he predicado aquí, que a veces yo necesito tener retroalimentación. Entonces, para saber si estoy explicando bien, porque el problema no es usted, sino soy yo, que a veces cuando yo explico, no lo explico bien, y entonces no me dejo entender. Entonces, para saber si yo me estoy dejando entender, yo voy a levantar la mano derecha, y si me estoy dejando entender, usted va a decir amén. Vamos a probar. Vamos a probar. Pero póngale un poquito así de fuerza, ¿no? Usted es norteño, usted es, ¿no?, del pañuelo, ¿no? Ay, perdón. Ya está, ya estamos. Entonces, cuando yo levante la mano, mi mano derecha, entonces usted va a decir amén. Si usted dice amén, entonces eso quiere decir que yo he explicado bien. Si usted se queda callado, entonces yo vuelvo a repetir. ¿Estamos? Oremos al Señor, oremos a Dios. Padre, en el precioso nombre de Jesús, háblanos el día de hoy. Instrúyenos por medio de tu palabra bendita. Tu palabra que es santa, infinita. Nosotros, Señor, somos finitos, somos limitados. Necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos pueda guiar el día de hoy. Y Él pueda, Señor, Padre Santo, guiarnos a compartir tu mensaje bajo su dirección, su guía y en el poder de tu Espíritu Santo.
Gracias por mis hermanos, por traerles con bien en Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, ¿sabes qué es lo más difícil en la tarea misionera? No es el enviar misioneros, no es el orar por las misiones, no es organizar una conferencia misionera. Lo más difícil es cuidar a nuestros misioneros. Eso es lo más difícil de las misiones. Hace algunos años atrás, Guillermo Taylor escribió un libro que tituló Demasiado valiosos para que se pierdan. Es interesante, este autor hizo un estudio de lo que pasaba con los misioneros latinoamericanos en el campo misionero. Me sorprendió mucho cuando escribió que en la década del 90, aunque es muy antiguo, sin embargo, la estadística no ha cambiado mucho. 4.400 misioneros provenientes de 453 agencias misioneras habían dejado el campo misionero. Aunque la estadística es pasada, no deja de ser un problema presente. Entre las razones que encontró para esta deserción está incapacidad de los hijos de adaptarse, no sé si estoy bien, ahí está, incapacidad de los hijos para adaptarse en nuevas culturas, problemas de salud, problemas de relaciones interpersonales, el estrés, la soledad, pero entre las razones había una que más sobresalía: la falta de apoyo al misionero, la falta de apoyo económico, como apoyo moral. Interesante. Es decir, los misioneros salieron de sus iglesias con la promesa de apoyo económico, pero en el camino las iglesias abandonaban a sus misioneros. Eso es triste. Y eso fue una gran verdad en la década del 90. Gracias a Dios, las iglesias cristianas, evangélicas, han ido madurando. Gracias al Señor. Si hay algo que debemos aprender nuestras iglesias, que si nosotros asumimos el desafío de sostener a un misionero, no debemos abandonarlos. Ahora, si hubo un misionero que no fue dejado de lado en un momento muy, pero muy difícil para su vida y ministerio, ese misionero fue el apóstol Pablo. Es el misionero por excelencia del libro de los Hechos. Y él tenía una relación muy especial con la iglesia de Filipos. Pues el apóstol Pablo había fundado esta iglesia. Nota bien. Y en una ocasión, la iglesia de Filipos le hizo llegar una ofrenda en un momento muy angustioso de su vida y ministerio. Ahora, de esa experiencia, de la ofrenda que le hizo llegar la iglesia de Filipos a Pablo, podemos extraer 3 lecciones acerca de la importancia de la ofrenda misionera para el sostén del misionero, y que Pablo dejó registrado en este capítulo 4 de Filipenses. 3 lecciones, ¿me permiten? ¿Están acá? ¿Nadie se ha ido? Amén. Muy bien. Uno, la ofrenda alegra al misionero. Lo primero que aprendemos es que la ofrenda alegra al misionero. Mira, mi hermano, cuando el misionero recibe su ofrenda, se alegra mucho. Pero noten cómo se alegra Pablo, de una manera muy especial. Mira lo que dice el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Nota bien, mi hermano? Han pasado 10 años desde que el apóstol fundara la iglesia de Filipos. 10 años desde que fundara y escribiera esta carta. Los filipenses le habían ofrecido su apoyo económico generoso cuando salió de Filipos para que continúe su labor misionera Pablo en las ciudades de Macedonia, de Tesalónica y Berea. Cuando Pablo se desplazó al sur hasta Acaya, los filipenses siguieron apoyándolo durante su ministerio en Atenas, en las ciudades de Atenas y en las ciudades de Corinto. Pero con el pasar de los años, ellos perdieron contacto con el apóstol Pablo, y aunque querían seguir ayudándole, no pudieron hacerlo. Quizás porque no habían podido localizarlo.
Por eso Pablo les dice, estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Sin embargo, surgió una nueva oportunidad. ¿Cuándo? Cuando Epafrodito se enteró de que Pablo estaba preso en Roma, en su primer encarcelamiento, y llevó consigo una ofrenda generosa de los filipenses. Los filipenses decidieron juntar una ofrenda. Pablo está en Roma, llevémosle una ofrenda a Pablo. 10 años después. Imagínate. Mira lo que dice lo que dice el versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Y esta ofrenda puso de alegría a Pablo. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor. Mira, mi hermano, mira lo que estaba pasando con Pablo. Pablo se alegró, pero no tanto, yo te decía, no tanto por la ofrenda que iba a suplir sus necesidades. Porque si no, Pablo hubiera dicho, me alegré porque esta ofrenda iba a suplir para mis necesidades. Él no dice eso. Él se alegró porque demostraba esa ofrenda cuánto amor tenía la iglesia de Filipos para con Pablo. ¿Notas, mi hermano? El afecto, el cariño, la generosidad de la iglesia de Filipos para con Pablo. Eso alegraba más su corazón. Su gozo rebosaba porque al fin, dice Pablo, al fin, 10 años después, ellos habían revivido su cuidado por Pablo, el misionero. La palabra revivido en el griego tiene la imagen de una planta que vuelve a florecer. El apoyo económico de la iglesia había vuelto a florecer después de 10 años. Y esto alegró al apóstol Pablo. Ahora, repito, no porque esa ofrenda iba a suplir su necesidad, sino porque esa ofrenda demostraba cuánto la iglesia de Filipo amaba a Pablo. Amén. Pero lo lindo es la actitud de Pablo, porque él dice en el versículo 10, en gran manera me gocé en él. ¿En él? No dice en la ofrenda. No dice en la iglesia, dice en el Señor, me gocé en el Señor. ¿Por qué, mi hermano? Eso significa que la esperanza de sostén de Pablo siempre estuvo en el Señor y no en la iglesia de Filipo. ¿Me dejé entender? Nunca la esperanza, no, porque Pablo dice me gocé en el Señor, no dice me gocé en la ofrenda o me gocé en la iglesia de Filipo, no. Eso significa que su esperanza de sostén siempre estuvo en Dios y no en la iglesia. El apóstol sabía que Dios tenía todo bajo control y que en cualquier momento Dios habría de ver la manera de suplir para sus necesidades. Y eso lo tenemos que tener presente todo misionero y todo pastor. Yo se los he dicho. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, enteramente de Dios, porque fue Él quien nos llamó. Alguna vez una hermana de verdad se me enfrentó. En mi primer ministerio estaba yo en la Iglesia Alianza del Callao. Y una hermana se me enfrentó cuando me dijo, mire pastor, he traído a mi familia para que usted la evangelice. Y yo le dije a la hermana, no hermana, no lo voy a hacer. Y me quedó mirando la hermana, pero pastor, ¿cómo no va a evangelizar a mi familia? Bueno, porque mi hermana, mi responsabilidad no es evangelizar a tu familia. Mi responsabilidad, de acuerdo a Efesios 4, 11 y 12,
es capacitarte a ti, enseñarte a ti a evangelizar para que tú ganes a tu familia para Cristo. Y la hermana se quedó mirándome así. Mire, pastor, así me dijo, se me achoró. Y me dijo, mire, pastor, para eso le paga la iglesia. ¿Cómo? Ah, no, si ella se achora, yo me achoro. Y yo le dije, mire, hermana, en primer lugar, quiero que sepas que a mí la iglesia no me paga. A mí quien me sostiene es el Señor. Imagínate, hermana, si ahorita entra un gobierno de esos radicales, ¿no es cierto? Y dice, cerramos las iglesias. Que las iglesias evangélicas se conviertan en colegios, en centros hospitalarios y cierran las iglesias. ¿A dónde me voy yo? ¿De qué me voy a sostener? Si Dios me llamó, Dios va a saber cómo sostenerme. Porque yo no dependo de la iglesia, dependo del Señor, le dije a la hermana. Así que tú no me pagas. Quien me sostiene es Dios. Tu responsabilidad, le dije, es dar tu diezmo al Señor. Esa es tu responsabilidad. Pero quien nos sostiene es Dios. Amén. Y eso es lo que aprendió Pablo. Por eso Pablo dijo, en gran manera me gocé en el Señor. Nosotros debemos entender, mis amados hermanos, que nosotros dependemos de Dios y no de nuestro trabajo. ¿Amén o no? Si alguna vez tú dices, no, yo dependo de mi trabajo. No, tú no dependes de tu trabajo, tú dependes de Dios. Dios es el que va a sostenerte. Imagínate que cerraran todos los trabajos, viene un terremoto y te quedas sin trabajo. ¿Quién te va a sostener? Te va a sostener el Señor. Enviará Dios sus cuervos, pero de alguna manera nos sostiene el Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por eso Pablo, nota, por eso Pablo se mantenía contento con lo que Dios le daba. Versículo 11. Él estaba contento porque él había aprendido a vivir en necesidad y había aprendido a vivir en abundancia. Y tenemos que aprender nosotros a vivir en necesidad como en abundancia. Bueno, los que somos más viejitos, ¿no es cierto? Sabemos vivir en necesidad en momentos difíciles en el Perú, pero también sabemos vivir en abundancia. Ahora hay abundancia, ¿no? Ahora el Perú está bien económicamente. Pero Pablo había aprendido a no depender de las circunstancias. Por eso aprendió a vivir tanto en abundancia como en pobreza. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está la clave de por qué Pablo aprendió a vivir en abundancia como en pobreza? En el versículo 13, ¿qué dice? ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allí está la clave. Si quieres aprender a vivir en abundancia como en pobreza, la clave es que todo lo podemos en Cristo, que Cristo esté gobernando enteramente nuestra vida. ¿Amén o no? Amén. Mira, mi hermano, hoy en día, qué difícil es esto, a muchos les cuesta, dicen, ay, me cuesta, pastor, vivir en pobreza, yo no puedo. No, sí puedes, en Cristo sí puedes. En ti no. Nadie, ay, yo no sé, no se puede ni vivir, uno tiene que saber, yo no puedo vivir en pobreza, no puedo, pero en Cristo sí se puede. Pero no creas, no es fácil tampoco vivir en abundancia. Hay que aprender a vivir en abundancia. ¿Y cómo uno aprende a vivir en abundancia? También con Cristo, con la ayuda del Señor, para que el dinero no tome posesión de nosotros, sino nosotros tomar posesión del dinero. La ofrenda de verdad alegra al misionero. 2, la ofrenda ayuda al misionero. No solamente alegra, lo ayuda. Aquí vamos a encontrar un quiebre en las palabras del apóstol Pablo. Versículo 14. Sin embargo,
bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Ahora, ¿dónde está el quiebre? Cuando dice Pablo, sin embargo. ¿Por qué? Porque Pablo podía haber sido malinterpretado fácilmente por los filipenses. Porque la iglesia se había sacrificado al enviar esta ofrenda, y cuando Pablo les dice, versículo 11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué impresión podía dar Pablo si dice, bueno, yo he aprendido a vivir con dinero o sin dinero, con recursos o sin recursos? ¿Qué hubiera pensado la iglesia de Filipo? Como que la ofrenda que envió no sirve para nada. Podían ofenderse. Entonces, con el fin de asegurarse de que los filipenses no malinterpretaran las palabras de Pablo, Pablo inmediatamente en el versículo 14 les dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Tranquila, iglesia de Filipenses, yo estoy contento con la ofrenda que me han dado. No vayan a pensar que yo, cuando les digo dependo de Dios en mi sostén, yo no estoy queriendo su ofrenda. No, si la ofrenda llega, amén. Bien hicisteis, bien, kalos, viene una palabra griega que significa algo noble, hermoso. Es como si Pablo les dijera, ustedes han hecho algo noble, ustedes han hecho algo hermoso. Al participar conmigo, mira que Pablo no les dice en mi necesidad. Pablo, ¿qué les dice? En mi tribulación. Ojo, ¿por qué les dijo mi tribulación? Para que entendieran que su ofrenda llegó en un momento difícil para el apóstol Pablo y que sirvió de gran ayuda para su sostén. La palabra tribulación engloba aflicción, congoja, desgracia, persecución. La generosidad de los filipenses tenía especial significado para Pablo, porque llegó en un momento muy angustioso de su vida. Pablo estaba preso en Roma, confinado en un pequeño departamento. ¿Recuerdan lo que dice el libro de los Hechos, Hechos 28:30? Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. No podía salir de esa casa. Estuvo vigilado de manera permanente por un soldado romano. Hechos 28:16. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. No podía ejercer su ministerio con libertad. Pablo no podía trabajar. Pablo tenía que depender de otros para sobrevivir. Y quizás esa ayuda de amigos generosos era insuficiente, esporádica. El único contacto que tenía Pablo con las iglesias era por sus cartas. Además, vivía con la zozobra de un juicio ante el terrible emperador Nerón. Pablo está privado de toda comodidad, está abandonado, está solitario en las afueras de una gran ciudad y con cadenas que sonaban al menor movimiento. Así que la ofrenda fue de gran ayuda para Pablo, como lo es, mi hermano, para todo misionero. Debemos recordar que los misioneros pasan por tiempos muy difíciles. Yo se los he dicho y se los vuelvo a repetir. Los misioneros enfrentan una constante batalla espiritual. Cuando Pablo le salió en su primer viaje misionero, recuerdan ustedes, en la ciudad de Pafos, le predicaba el evangelio al procónsul Sergio Paulo. Mira lo que dice Hechos 13:7.
deseaba, Sergio Paulo deseaba oír la palabra de Dios. Pero mira lo que pasó. Hechos 13:8. Pero les resistía Elimas el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué es eso? Un ataque espiritual. Pablo le está predicando el evangelio, y cuando el misionero predica el evangelio, se levanta el enemigo, usando a este pseudo mago para apartarlo de la fe. ¿Qué hizo Pablo? Hechos 13, 9 al 10. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Hay luchas espirituales que los misioneros enfrentan. Nosotros también, pero ellos más. Ellos están dentro de terreno enemigo, en lugares donde es difícil predicar el evangelio. 2, los misioneros en muchos casos están solos. Se encuentran lejos de su familia, de su patria. ¿A quién tienen a su lado cuando quieren llorar o cuando desean hablar con alguien? ¿Con quién pueden compartir los momentos difíciles o alegres? Recuerdo en el tiempo de la pandemia, nuestro misionero que tenemos allá en Barcelona. Era difícil en esos meses de la pandemia, mi hermano, los diezmos y la ofrenda misionera bajó así, notablemente. Pero nosotros dijimos: vamos a sostener a nuestro misionero como prioridad. Nosotros aquí tenemos familia y podemos ayudarnos con la familia, pero ellos están solos. Allá ellos están solos. A veces no tienen con quién llorar, con quién compartir sus cargas, los misioneros. 3, los misioneros tienen que enfrentar muchos cambios: el idioma, la cultura, el clima, la comida, la vestimenta en algunos casos. Ustedes tienen un misionero en Kurdistán. ¿Cómo se llama? David López. Es de acá, de vuestra iglesia. Yo lo fui a visitar y yo le dije: David, no te envidio. No te envidio. Yo doy gracias al Señor de que el Señor me hizo pastor y no misionero. 1, yo no dejaría mi comida peruana por nada. Mis hermanos, yo cuando viajo regreso flaco. De verdad. No cuando viajo a Trujillo, porque en Trujillo se come rico, regreso gordo. Pero cuando viajo a otro país, regreso flaco. De verdad, porque no como. A mí no me gusta la comida de otro país. No hay nada, de verdad. Para mí la comida peruana es la mejor del mundo. Y he comido en todo lugar. Francesa, italiana, nada. Nada como la comida peruana. Pero los misioneros tienen que adaptarse y acostumbrarse a todo tipo de comida, alimentación. Es algo, yo le digo: David, tú tienes que comer esa comida que eso todo, esa es mi comida. Claro está que tiene su esposita que le hace comida peruana con lo poco peruano que encuentra. Pero el clima, 45 grados de calor. Yo me moría, yo salía a la calle y caminaba una cuadra y me moría. Él ya y su cuerpo ya se había adaptado al calor, el cuerpo del pastor, del misionero David López. Pero mi cuerpo no, yo me moría con el calor, 45 grados. Ahorita nosotros, ¿cuánto debemos estar? 24 grados, 25 grados. Pero ¿sabes lo que es 45 grados? Sales y te quemas. Pones un huevo en el suelo y se fríe, se cocina. De verdad. La vestimenta, el idioma. Nos pusimos en una clase de kurdo con David. Él nos llevó a su clase de kurdo. Y dije: vamos a estudiar kurdo. Qué difícil. Y él está estudiando su idioma, el idioma kurdo.
gracias a que su iglesia del Arco lo está sosteniendo. Porque él quiere plantar una iglesia entre los kurdos. Los misioneros tienen que hacer, todo es diferente en sus lugares de origen. 4. Los misioneros pasan por un proceso conocido como choque cultural. La adaptación a la nueva cultura es un choque difícil, ¿no? Duro, ¿no? Nuestro misionero tuvo que adaptarse a la cultura española. Ustedes dirán, pero los españoles hablan español, pero es una cultura diferente a la nuestra, son toscos, hablan palabras fuertes. Yo no sé si hay un español aquí, pero hablan palabras fuertes. Yo mismo cuando estuve en España me asusté con las palabras que usan. Así que toda ayuda económica siempre será bienvenida. Pablo estuvo bien agradecido por todo el apoyo que la iglesia de Filipos le había hecho. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Aquí les recuerda como cuando partió de Macedonia hace 10 años atrás. Se iba a Atenas y Corinto. Ninguna iglesia lo apoyó. Solo la iglesia de Filipo, que era una iglesia generosa. Y la iglesia de Alianza Cristiana y Misionera del Arco tiene que ser una iglesia generosa. Todo estaba bien, pastor. Todo está bien, pastor, mientras usted hable de manera general, pero ya no cuando se mete conmigo, ahí las cosas cambian. Cuando usted se mete allá conmigo personalmente, ya la cosa cambia. Me recuerdan algunos hermanos de mi iglesia, como cuando pasa el ofrendario, meten la mano, reniegan, no sale, y hasta que el ofrendario se pasó y ya se fue. Sufren. Hay hermanos que sufren para dar, ¿no? Por eso cuando yo digo, cuando digo, hay que ser generosos, ya, algo es algo, ¿no? Oh, mi hermano, esta iglesia es una iglesia generosa y tiene que seguir siéndolo con sus misioneros. Tenemos que aprender a dar la ofrenda misionera, es vital, es vital. Nuestros misioneros esperan que les llegue su ofrenda. Y yo aprendí desde los 14 años que soy creyente, aprendí a dar mi diezmo, mi ofrenda misionera, mi ofrenda de amor para las necesidades. Y Dios ha sido bueno estos años conmigo. No nos ha faltado nunca nada. Aún hemos aprendido a vivir en tiempo de escasez como en tiempo de abundancia. Y no lo olvides, no lo olvides. Seamos una iglesia generosa en misiones. 3, el último punto. La ofrenda libera de cargas al misionero. Es interesante lo que Pablo le escribe a continuación, versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Noten lo que está diciendo el apóstol. Me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Recién menciona la palabra necesidades y una y otra vez, de manera continua. Nota cómo Pablo recalca lo continuo de la ofrenda. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que Pablo sirviera al Señor sin ninguna carga. ¿Por qué la iglesia le envió una ofrenda continua cuando Pablo estaba sirviendo en Tesalónica? Para que Pablo sirviera sin ninguna carga. Para que se dedicara Pablo a tiempo completo en la predicación del Evangelio. Y no tuviera que estar haciendo otras cosas para ganar su sustento y luego predicar. Por eso en la tarea misionera es importante, misionero más la iglesia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? 1, orar por nuestros misioneros.
Debemos orar por nuestros misioneros. Es lo primero. Pablo, el misionero por excelencia, decía orando. Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Tenemos que orar por nuestros misioneros, que Dios abra puertas para que prediquen la palabra, que Dios los proteja de todo peligro. No es fácil, David López, no le es fácil predicar la palabra de Dios a los kurdos, son muy cerrados, son muy duros. Y Dios tiene que abrir puertas, maneras, estrategias. Que Dios cuide a toda su familia, que Dios le provea para toda necesidad, que Dios le ayude con el poder del Espíritu Santo. Que predique solo la palabra de Dios. Hay que orar por los misioneros para que se vean alentados, animados. 2, alentar a nuestros misioneros. Tenemos que alentarlos, animarlos. Los misioneros se alegran cuando ven que sus iglesias cuidan de ellos. ¿Recuerdas lo que Pablo dijo al inicio de este pasaje sobre la ofrenda que la iglesia de Filipos le envió al apóstol? El versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Estaba contento Pablo. La ofrenda sirvió para animarlo. El ánimo es vital para el misionero. Pero también podemos visitar al misionero, escribirle una carta, hacerle un regalo. Cuando venga el misionero, ayudarle a curar sus dientes, ayudarle en cualquier enfermedad. Hacerle un regalo al misionero, mándale un regalo al misionero. Mira lo que Pablo dijo de la casa de Onesíforo. Mira lo que Pablo dijo de la casa de Onesíforo. Era un hermano, un líder. Tenga el Señor, 2 Timoteo 1:16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, me alegró. Qué lindo. Mira, ayer yo estuve contentísimo, mi hermano. Muy contento, muy alegre. Y te voy a decir por qué. Porque estos días yo he venido para predicar en la conferencia regional de todas las iglesias, Alianza de Trujillo. Pero ayer me invitó a almorzar un pastor que ustedes conocen, y voy a mencionar su nombre. Ay, ¿cómo se llama? Néstor. ¿Lo conocen al pastor Néstor Méndez? Néstor Méndez, pastor de la iglesia Pituca de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Gracia. La Gracia, que está en una zona pituca. El Golf. Asu. Y nos invitó a un rico ceviche, y con su suegra y su esposa, y un rico cabrito a la norteña, ¿no? ¿Cómo le dicen? Con frijoles. Un seco, pero al estilo de aquí, de amarillo, ¿no? De color amarillo, riquísimo. Mire el cariño del pastor. Él ha sido mi alumno en el seminario bíblico. Yo lo conozco años a Néstor, lindo, siervo de Dios. Y lindo cómo nos alentó y nos animó. Yo me sentí alentado, animado. El pastor Néstor quiere invitarnos a almorzar. Y yo me sentí lindo. Nos llevó hasta el último piso de su casa. Ahí había preparado ceviche. Oye, yo me sentí alentado, fortalecido, un pastor sirviendo a otro pastor. Amén. Amén. Mire, eso tenemos que hacer con nuestros misioneros, con los siervos del Señor. Y 3, ofrendar para nuestros misioneros. Las misiones se sostienen con oración, pero también con nuestras ofrendas. Hoy existe la ofrenda misionera de fe. Es una ofrenda, 1, pues son recursos que han sido dispuestos para darlo a otros. 2, es misionera,
pues la ofrenda está dedicada a las misiones. 3, es de fe, porque es llevada a cabo en dependencia de Dios. Él provee para las misiones. Pero 3 principios finales sobre la ofrenda misionera. En este pasaje. 3, los últimos. 1, dar la ofrenda misionera me beneficia más a mí que al misionero. ¿Sabías eso, mi hermano? Eso, cuando tú das la ofrenda misionera, te beneficia más a ti que al misionero. Porque Pablo dice en el versículo 17, no es que busque dádivas, cuando él dice, le agradece a la iglesia por su ofrenda, dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Al final ustedes van a ser más bendecidos si dan para la obra del Señor. Por eso dice Proverbios 11, 24, 25, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Miren qué lindo, mi hermano. En las matemáticas de Dios funciona que quien da más para su obra es mucho más bendecido. Ahora, no te estoy hablando de la teología de la prosperidad, ¿eh? Ahora vas a ir a hacer negocios con Dios. Mira, Dios, Dios, voy a dar todo mi sueldo para que tú me des un Rolls Royce. No. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso no, la teología de la prosperidad no la predicamos nosotros. Nosotros creemos en la generosidad, en el dar con generosidad para la obra del Señor, y Dios sabrá premiarte. Pero no hacemos negocio con Dios. Lo hacemos de corazón. Y la ofrenda me beneficia más a mí que al misionero. 2, dar la ofrenda misionera es un acto de adoración a Dios. Sí, cuando tú das la ofrenda misionera estás adorando a Dios. Mira lo que dice Pablo en el versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Notas, mi hermano, cómo describe la ofrenda de Epafrodito Pablo? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Está tomando Pablo el lenguaje de las ofrendas, de los sacrificios del Antiguo Testamento. Lo que está diciendo, esa ofrenda es un acto de adoración a Dios. Cuando tú das a misiones, adoras al Señor, reconoces la grandeza de Dios. Y 3, mira, dar la ofrenda misionera es una obra sobrenatural de Dios. Lo tercero, porque alguno puede decir, pastor, yo no tengo para dar para misiones. A mí mi sueldo solo me alcanza para esto. Pero ¿sabes lo que dice Pablo? Pablo dice en el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que para aquellos que siempre andan diciendo, yo no tengo. Versículo 19. Dios va a suplir para que tú sepas dar. Dios te va a dar para que des. Tenlo por seguro, mi hermano. Así que no hay excusas para dar a misiones. De verdad, yo les animo. Esta iglesia tiene que ser una iglesia generosa en misiones. Y con esos recursos, ustedes van a poder enviar muchos más misioneros al campo. Amén. Porque esa es responsabilidad de la iglesia del Señor. Yo les decía ayer a los hermanos en la prédica en el Coliseo, da pena que hoy que tenemos, que el peruano tiene más recursos, hoy que al peruano se le ha abierto las puertas en todo el mundo, nuestro pasaporte nos ha abierto las puertas a Inglaterra, Europa, China, Japón. Hoy que nosotros nos parecemos, nuestro rostro hace que la gente nos acepte. El peruano de por sí es alegre, buscan a los peruanos. El peruano es trabajador.
Lo buscan en todo lugar. Hoy muchos no quieren salir del Perú. No quieren ir al campo misionero. Nos hemos quedado pegados al Perú. Acá en el Perú decimos, tenemos fruta, tenemos comida, tenemos todo, ¿ya para qué salir? Me enoja. Perdón. Me sale lo chalaco, hermanos, a veces, disculpen. Y yo le decía a mis hermanos ayer, mi oración, yo no sé, yo estoy pidiéndole al Señor, Señor, que salga de presidente un Maduro para que arruine el Perú. Y de esa manera los peruanos se vean en la necesidad de salir del Perú. Y cuando salgan del Perú a buscar comida, van a salir a fundar iglesias. Ya no me van a volver a invitar. Yo sé, no me van a volver a invitar. ¿Sabes qué pasó con la iglesia de Jerusalén? Ellos estaban contentos en Jerusalén y se olvidaron de su Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nadie respondía al llamado misionero. ¿Sabes qué tuvo que hacer Dios? Enviar una persecución con la muerte de Esteban. A veces Dios, para obligar a la iglesia a salir y predicar el evangelio en todas las naciones, hace cosas bien duras y bien difíciles. Porque Dios quiere que salgamos a predicar el evangelio. Jóvenes, respondan al llamado. Salgan, viajen y lleven el evangelio a las naciones. Este es el tiempo de los peruanos, ¿saben? ¿Amén? Amén. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra y por este tiempo. Gracias por mis hermanos, bendice sus vidas y cuídales.